los libros que me han marcado, ¿no? Que construyeron mi infancia. Eh, bueno, yo creo que por ahí está A golpe de calcetín y La peor señora del mundo de Pancho Hinojosa. Eh, También está La historia sin fin, que ya me tocó un poquito como ya empezando también adolescencia, pero también estuvo ahí, La historia sin fin de Michael Ende. Tom Sawyer fue uno de los primeros libros que tengo yo conciencia de leer por mí misma, por mi gusto. Descubrir la sorpresa grata de ver que era de un chico igual de mal portado como yo era en esa época. eh, Híjole, son un montón, ¿no? Porque también crecí como que algo que marcó mucho mi historia fueron los mitos, leyendas de diferentes partes del mundo. Mis papás tenían ahí una antología, que, híjole, creo que era de Fernández Editores, de Flor de Leyendas, creo que era, y eran leyendas como de todo el mundo. Los cuentos de hadas, siempre me encantaron, ¿no? Todos los cuentos de hadas ya sea de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, entonces también andaba como por ahí. Y también yo creo que uno de los libros que también me marcaron fueron esta colección de Calabozos y Dragones, de Escoge tu propia aventura, porque yo creo que ahí es como que empecé a concebir esta idea de que una también puede ser narradora y que básicamente eso es lo que haces cuando escribes, ¿no? Escoger tu propia aventura y reestructurar y tener este juego, ¿no? Interno de múltiples narrativas. Entonces, híjole, se me vienen un montón, pero por ahorita yo les diría eso. Pienso ahora en estas historias que marcan, ¿no? Los relatos y ¿no? De Roald Dahl, Judith Kerr con Cuando Hitler robó el conejo rosa también fue así como una novela muy impactante para mí en esa época. Y yo creo que es curioso porque yo vengo de una familia en la que mi abuelo era escritor y director de cine. Mi mamá y mi tía son escritoras. En mi casa siempre hubo muchos libros, ¿no? Tenía como acceso, en ese sentido fui alguien muy privilegiado porque tenía acceso como a una gran diversidad de libros, también no solo de ficción o de poesía, sino de divulgación de la ciencia. Las enciclopedias, me encantaba hojear enciclopedias, así había unas que creo que eran publicadas por Time Life, que era el tema del espacio, ¿no? O el océano, y me fascinaba, podía quedarme también horas viendo estas imágenes. Me acuerdo mucho que en el volumen del océano venía una versión de cómo sería el océano, ¿no? En el Cretácico, ¿no? Y era este océano así prehistórico, fabuloso, que bueno, yo fascinada, me podía quedar horas ahí, ¿no? De ahí yo creo que viene mucho mi fascinación por los trilobites, volcanes y bueno, aunque yo no he escrito de eso, pero también todo lo que tenga que ver con dinosaurios, ¿no? Y bueno, toda la cuestión espacial. Eh, pero es curioso porque a mí me empezó a pasar como que te llevaba una doble vida como lectora, porque a veces estaba como esta Marta, ¿no? Que tuvo la suerte de que sea además, por ejemplo, mi abuela materna era una cuentacuentos nata, entonces siempre nos estaba contando cuentos, ¿no? Y cuentos de hadas, pero lo intercalaba con sus aventuras de niña en Costa Rica. Entonces yo tuve la suerte de crecer en este ambiente en el cual había este gusto por las historias. Pero a veces me pasaba que cuando llegaba, ¿no? Que en esta cuestión ya de la lectura más como desde el punto de vista escolar, ¿no? En el cual había tienes que leer el libro, en el cual a veces no siempre me gustaba leer. Y es curioso, ¿no? Porque a veces había como esta separación de esta imposición y de que a veces leer libros que no me gustaban era como, no, esto de leer no me gusta, pero por otro lado sí estaba leyendo, ¿no? Entonces, ya esto es algo que he reflexionado hasta ahora, ¿no? Ya siendo adulta me he dado cuenta de que había como esta doble vida, ¿no? Porque a veces era esta cuestión, yo me acuerdo ya, y ya no es tanto en la infancia, ya en la secundaria, de que ¿no? Con el primer maestro que leímos, el Quijote, nos hacía examen de cada capítulo, ¿no? Entonces era tanta angustia de tener que aprenderte cosas de memoria
que los fragmentos que leímos del Quijote no los disfruté, ¿no? La terminé odiando el Quijote. Ya después en la universidad regresé al Quijote y ya le encontré todo este sentido del humor irreverente y toda esta cosa maravillosa que tiene, ¿no? Pero a veces suceden todas estas cosas. O por ejemplo con la poesía. Yo escribía poesía de niña, me gustaba la poesía, ya estaba empezando a jugar con la poesía, pero había como esta dinámica de obligarnos a aprendernos poemas de memoria. Y era horrible porque estabas tan agobiado en que tenías que recitar el poema y recitarlo bien y de memoria que yo decía, no, pues esto es la poesía, a mí no me gusta la poesía. Y bueno, ya fue como aprender que la poesía va por otro lado, ¿no? Más lúdico, que tiene que ver con justo esto de habitar este cuerpo sonoro y ser caja de resonancia y bueno, ya muchas cosas más. Y pues justo eso me lleva como a esta pregunta, ¿no? De por qué escribir para las infancias, ¿no? Yo creo que yo empecé a escribir pensando en las historias que me gustaría escuchar tanto de niña como de adulta. Hay como dos Martas que están ahí, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? Hay, especialmente con los textos que son muy, muy específicamente dirigidos a las infancias. Está, sí, la Marta adulta que está escribiendo, pero también está esa otra Marta, ¿no? Esta Marta niña que trae también toda una poética y una cosmovisión y una necesidad también de contar y de repensar, ¿no? Ciertos temas o aspectos. Eh, yo creo que la necesidad de narrar y de que se nos narre es humana, ¿no? No importa si tienes 0 o 100 años, necesitamos de las historias, ¿no? Yo creo que narrar, ¿no? A las infancias es una forma de a veces elaborar de manera colectiva todos estos aspectos tan complejos de la realidad, ¿no? Porque hablamos de la infancia, además justo, ¿no? Infancias son muchas infancias. Siempre que vamos a narrar la infancia, no, o vamos a construir un relato, ¿no? De Lig, va a haber cosas que no vamos a estar abarcando. Solo es imposible abarcar todas las infancias, ¿no? Entonces, ya de por sí ahí empieza a haber como estas cuestiones que vamos acotando, acotando. Eh, yo creo que es importante, justo como en esta cuestión, ¿no? De interpelar y construir en colectivo, ¿no? Con tanto autoras, autores, con las infancias, el relato se va tejiendo, ¿no? Entre quien escribe y quien escucha o quien lee, ¿no? Y se va creando ahí toda una cuestión de relatos colectivos que van permeando en nuestro imaginario, ¿no? Entonces, por eso importa muchísimo, yo creo, qué tipos de relatos se construyen para las infancias, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. A veces hablamos de la LIG como si fuera este campo neutro, uniforme, y no lo es, ¿no? En realidad es como una zona en la cual hay muchas áreas grises, grietas, frisuras, ausencias. No es un bloque homogéneo la LIG, ¿no? Para empezar. Y también es muy importante decir que no es neutro. En la LIG vamos a encontrar distintos discursos que incluso se enfrentan y a veces hasta hay como una pugna por tratar de imponerse, ¿no? De tratar de imponer una visión de lo que yo creo que debe de ser la infancia. Y a veces esa visión que tratamos de imponer no tiene que ver incluso con lo que es, ¿no? O dejamos ya de voltear a ver a las infancias, ¿no? Ya se crea ahí una decisión tremenda. Entonces, yo creo que sí, es importante narrar a las infancias y pensar desde dónde y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que este es un ejercicio constante. La respuesta va variando, yo creo, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta una cuando escribes Lig? Yo creo que son muchos, muchísimos, ¿no? Hay esta idea de que escribir para las infancias y juventudes es como más fácil que para adultos. Eso es un mito, una deformación, ¿no? Adultocentrista, vertical, que no tiene que ver absolutamente con la realidad. Yo creo que cada proyecto, al menos desde mi experiencia, en cada proyecto me planteo precisamente una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Lunática, que voy a hablar de la chica loba y del gozo de ser niña,
¿no? Y de gozarlo. Bueno, ¿cómo se va a plantear ese gozo? ¿Desde dónde voy a hablar? ¿No? ¿Cómo vamos a integrar el cuerpo, el tema del cuerpo, por ejemplo, a las infancias? Porque también a veces hay esta idea de la infancia como algo incorpóreo, ¿no? Yo creo que precisamente uno de los retos más importantes, al menos para mí en mi experiencia, es primero saber que es imposible narrarlo todo, que mi visión que tengo de la infancia parte del horizonte donde yo estoy y que está bien, y que también uno de los retos es abrir espacios a otros discursos y otras visiones de las infancias que vayan más allá, por ejemplo, de la ciudad o de, bueno, de estas cuestiones, ¿no? O sea, hay como muchos temas, es gigantesco, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, de saber eso, ¿no? De que siempre mi narración está situada en mí, en un universo, en un horizonte determinado, ¿no? Y el segundo reto yo creo que es uno muy difícil, que es estar constantemente revisando esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Porque y de los lugares comunes. Yo es algo que platico mucho en los talleres, de que detrás de un estereotipo, de un lugar común, hay siglos, ¿no? De reprimir y eliminar sistemáticamente a aquellas personas y aquellos discursos que son distintos o que no son dominantes, ¿no? Entonces, yo creo que es como estar repensando constantemente, ¿no? Desde dónde y cómo estoy narrando y cuál es mi voz y hacia dónde y cómo estoy interpelando a esas infancias y a esas juventudes y a lectores en general, ¿no? De dónde sale mi voz y cuál es la carga que va a tener mi voz como narradora en cada uno de estos, de mis proyectos, ¿no? Es un reto, porque al fin de cuentas yo creo que lo más, pero además es gozoso, ¿no? Porque el cuestionarse a una constantemente desde dónde estoy narrando, cuál es mi voz, a quién estoy interpelando, también abre como la posibilidad, ¿no? De explorar distintas formas de precisamente establecer como una relación de complicidad, que sería ideal con, ¿no? Con quien me lee, ¿no? Y ver qué pasa de ahí, ¿no? Decidí precisamente traer a la chica loba. eh, es, es una, la chica loba es como una de mis favoritas y creo además que viene justo como con esta cuestión de que estábamos platicando de la voz y de cómo interpelar y la voz me lleva al conjuro y al aullido y a la poesía, ¿no? Porque hay como esta cuestión también, ¿no? Dentro de esta de Lunática de Marta, lo que les contaba de niñas que a veces yo estaba como peleada con la poesía, pues fue también apropiarme otra vez de la poesía, ¿no? Y decir, y aquí estoy y voy a aullar y voy a ser una chica loba. Les voy a leer la última parte, que es Herbolario, con las ilustraciones son de Mercé López, que bueno, yo soy fan de Mercé, hace unas cosas bellísimas. Y bueno, empiezo. Herbolario. Invocar con la cara pintada de sudor y tierra los espíritus de la tarde. Ser un aullido que gira en la llanta que rueda jardín abajo. Buscar al pie del árbol luciérnagas que se extinguieron hace mucho, pero sabes que volverán porque son luciérnagas y tienen que hacerlo. Escalar sin que te importe que se rasgue tu vestido porque es solo tela y lo que importa es alcanzar la cima. Sentarte al borde de la barda y sonreír de vuelta a la rajada de luna que se asoma entre las antenas de la ciudad. Eso es lo que importa. Eso y que tu cabello en maraña es nido de vientos. Germinal, volar de ida y vuelta en la semilla de un diente de león hasta el Sahara. Descubrir cuando te pica una abeja en el brazo que eres diosa poidea de la vida y de la muerte. Y llorar porque la abeja se muere, pero también porque te duele el brazo y porque te preguntas qué pasaría si en esta tierra de gigantes alguien te quitara también el aguijón. Probar a escondidas el pasto, comprender el lenguaje silente de las plantas, banquete férico, purga colosal, trazar en el zigzag de un enjambre de mosquitos el engranaje oculto de la bóveda celeste, apurar a la lluvia, apurarla porque quieres sentirla antes de que te ordenen entrar a la casa. Pero hay días en que nadie te grita y te conviertes en náufraga. Con el cabello chorreando te sorprende que caiga agua del cielo y olvidas tu nombre. Y tu estómago se vacía porque no siempre te gusta estar sola.
Pero justo cuando estabas por irte a la deriva, se enciende la casa y tu nombre se filtra por la puerta. Vuelves a ser tú ahí, en la barda del jardín, y te percatas del hecho ineludible de que estás viva. Y habrá noches en que te quedes mojada sin que nadie pronuncie tu nombre. Pero no importa, porque está esa tarde, esa única tarde en la que la casa sí se encendió y desde la puerta alguien, el que sea, te llamó de vuelta al mundo. Y bueno, cierro con la ilustración de Merced, que bueno, yo soy fan de Lunática. Lunática además la traigo porque es un poemario en el que rescato mucho de mi experiencia, ¿no? De esta sensación corporal de tener 9 años y estar en la barda, trepada, comiendo plantas, porque yo era una niña que probaba todo y entonces sí probaba el pasto y me purgué con el pasto muchas veces y comía las rosas de mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá les puede contar que eso le daba mucha gracia que me comiera sus rosas. Pero bueno, no hagan eso en casa, pero, pero bueno, de ahí, de todo eso surge el lunes. Soy Marta Rivapalacio Bon, autora de literatura infantil y juvenil, y pueden seguirme en Twitter como @MartaRP.